Este no es un video sobre un escritor famoso, es un video sobre alguien que pasó media vida en conflicto consigo mismo. Estoy hablando de Hermann Hesse, un escritor y poeta que siempre fue muy directo y de cierto modo romántico. Pero, ¿qué es lo que lo hace especial? Pues eso justamente es lo que vamos a descubrir en este video. Para analizar su vida nos basaremos en dos marcos teóricos. El primero, el ciclo vital de la familia, propuesto por Lauro Estrada, y el segundo, la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Y si se preguntan por qué no mencioné a Freud, cuando claramente el título dice psicoanalizando, lo que pasa con Sigmund Freud es que en su teoría del desarrollo psicosexual, que deriva de la teoría del psicoanálisis, plantea que el inconsciente determina gran parte de nuestro comportamiento y este se forma principalmente en las experiencias que tuvimos en nuestra infancia. Desde esta perspectiva, Freud propone que el desarrollo humano tiene un origen fundamentalmente sexual, no en el término explícito de la palabra, sino se refiere a la libido como esa energía psíquica básica, energía que nos permite atravesar una serie de 5 etapas propuestas en la teoría del desarrollo psicosexual, cada una con conflictos a superar. Cuando estos conflictos no se resuelven adecuadamente, pueden generar fijaciones que influyen en la personalidad adulta. El problema no es que Freud esté equivocado, sino que su teoría no está completa del todo, ya que nuestro comportamiento no se basa únicamente en aspectos sexuales o intrapsíquicos. Existen otros elementos igual de determinantes, como factores culturales, sociales o incluso históricos, que requieren una interacción constante con el entorno. Es por eso que en lugar de basarme únicamente en los parámetros de la teoría del desarrollo psicosexual y del psicoanálisis de Freud, decidí tomar la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson para dar un análisis más completo de Hermann Hesse. Esta teoría de Erikson puede interpretarse como una extensión del análisis freudiano, ya que mantiene la idea de que el conflicto es el motor de desarrollo, pero amplía el enfoque a las relaciones sociales y a la construcción de una identidad a lo largo de toda la vida y no solamente en la infancia. De hecho, Erikson se inspiró directamente de Freud para realizar esta teoría, incluso estuvo trabajando con su hija, Anna Freud. Así que tranquilos, fanáticos de Freud, que esto también es psicoanálisis. Y si se preguntan por qué decidí analizar a Hermann Hesse y no a cualquier otra persona, pues la verdad es que estoy obligado a hacer esto y no tengo posibilidad de elección. Nah, mentira. La realidad es que me pareció algo sumamente curioso, ya que me gustan mucho sus historias y todo lo que dejó en vida. Pero la razón principal es que el siguiente video tratará sobre el análisis a una obra muy especial para Hesse y para muchos lectores, incluyéndome. Estoy hablando de Demian. Y al interpretarla me surgió una duda bastante inquietante. ¿Realmente la vida de Hermann Hesse fue así? Porque la manera en la que lo redacta es tan íntima y tan directa que parece que toda la obra es su autobiografía. Y fue justamente por eso que me di a la tarea de investigar cómo fue su infancia, su adolescencia y su adultez, para entender qué tanto de Demian nace de la ficción de una historia que pasa durante la guerra y qué tanto realmente sale del propio Hesse. Así que sin más, comencemos. Para entender a Hermann Hesse no basta con leer sus libros. Hay que entender en qué familia creció, qué conflictos pasó y qué partes de sí mismo nunca pudo reconciliar del todo. Y para esto vamos a recorrer su vida etapa por etapa, comenzando por la infancia. Esta etapa en el ciclo vital es la de confianza versus desconfianza, donde se necesita el cariño y el cuidado por parte de los padres para evaluar si el ambiente es seguro y sano. Hermann Hesse nació en 1876 en Alemania en una familia sumamente religiosa. Sus padres eran misioneros protestantes, estrictos, moralistas y emocionalmente distantes. Desde muy pequeño Hermann creció en un ambiente en el que el error se castigaba y la obediencia era virtud. De hecho es un dato muy importante porque en el libro de Demian hay una parte donde claramente se hace alusión a esto. Específicamente dice: en este mundo había líneas rectas y caminos rectos que conducían al porvenir. Había el deber y la culpa, el remordimiento y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y la veneración, la palabra de la Biblia y la sabiduría. Así que Demian en el libro también creció en una familia sumamente religiosa. Para Hermann, desde el desarrollo psicosocial, esto resultaba como una dificultad, ya que le decía que el mundo no es un lugar para ser quien eres, y por ende desconfiaba de su alrededor. Vivía sintiéndose extraño incluso dentro de su propia casa. Después pasamos a la niñez temprana.
En el ciclo vital de la familia, esta etapa es conocida como autonomía versus vergüenza y duda. Aquí se busca la validación de los padres por acciones y comportamientos propios. En este caso, Hermann Hesse mostró desde muy pequeño una personalidad reflexiva, creativa y sensible. Pero dada la rectitud con la que se regía y todas las normas que tenía en su núcleo familiar, pues no se fomentaba la autonomía, sino la corrección constante, e intentos de independencia se veían como pecado, rebeldía o desobediencia. Esto genera vergüenza y duda sobre la capacidad personal, y en lugar de ser algo bueno para su desarrollo en el que aprendiera a decidir por su cuenta, termina siendo perjudicial y se reprime. Así que, basándonos en la teoría del desarrollo psicosocial, las primeras 2 etapas de su vida no fueron lo que debían ser. Y puede que se estén preguntando dónde quedó la teoría del ciclo vital de la familia. Pues digamos que esa como tal empieza desde el desprendimiento. Quiere decir que cuando tú te vas de tu familia de origen para vivir tu autonomía. Y pues aquí Hermann Hesse todavía era un niño, ¿no? Entonces todavía, bueno, por suerte, no se desprendió de su familia. Pero si tuviéramos que encasillar estas 2 etapas en alguna del ciclo vital, sería prácticamente familia con hijos. Pero no por parte de Hermann Hesse, obviamente de sus padres. Así que pasemos a la siguiente etapa, la cual es la etapa escolar, y el conflicto que se presenta aquí es el de laboriosidad versus inferioridad. Aquí prácticamente se hacen comparaciones con tus otros compañeros y te reflejas para ver si eres capaz o incapaz. Y esta etapa es importante ya que es la primera en la que tu familia de origen no es la única figura de importancia. Aquí entra también la comunidad escolar, estudiantes y maestros. A partir de esta etapa y en las próximas relacionadas con la escuela, se notaba que Hesse destacaba mucho académicamente, sin embargo emocionalmente no encajaba, ya que aquí empezó a interpretar su sensibilidad como debilidad y constantemente se comparaba con otras personas. El resultado no fue orgullo, sino una sensación persistente de inferioridad. Algo en lo que quiero enfatizar que es muy importante es que en la teoría del desarrollo psicosocial no puedes pasar a una etapa si es que antes no pasaste por la anterior. Es algo muy importante también en el ciclo vital de la familia, ya que cada etapa contiene un conflicto específico para esa etapa por el desarrollo humano en general. Entonces el conflicto se queda persistente y después te va a traer repercusiones que afectan en tu forma de vida y en general en tu personalidad. Así que si desde un inicio no tuviste una base familiar, es lo más importante cuando uno es infante, ya que el único ejemplo que tienes del mundo en sí es el ambiente que tienes en tu casa y con tu familia, con tu núcleo de origen. Y pues en este caso que Hesse tenía un ambiente en el que no se podía desenvolver correctamente, ya que todo era como muy recto, pues eso lo reprimió por muchos años. Entonces, ahora que interpreto y conozco más de la vida de Hermann Hesse, puedo entender por qué escribió de la manera en la que lo redactó en ciertos puntos muy específicos del libro. Bueno, pero ahora pasemos a la parte de la adolescencia. Para esta etapa, el conflicto que se presenta es el de identidad versus confusión de roles. Y aquí ya es cuando entra el ciclo vital de la familia, porque aquí ya se ve el desprendimiento. Que la etapa del desprendimiento, ya lo expliqué muy brevemente, básicamente es que tú dejas a tu familia de origen, que es con la que naces y creces, para formar tu propia familia, que se llama familia nuclear. Digamos que esta etapa es la más crítica para su vida, ya que a los 14 años entra a un seminario teológico y ahí es cuando ocurre el quiebre total. Crisis nerviosa, fuga e intento de suicidio e internaciones psiquiátricas. El conflicto es claro. Hermann Hesse entró al seminario teológico no por gusto, sino porque su familia pues lo obligó. Y aquí con las actitudes que tuvo Hesse y los pensamientos, nos muestra que él no sabía qué quería, pero sí sabía qué no quería. Aquí es donde surge la gran pregunta del yo quién soy o quién me dijeron que debía ser. Este conflicto se ve reflejado después en Demian. La verdad, no les quiero hacer spoilers, porque esos ya se los haré en el siguiente video, donde explicaremos y puntualizaremos cada minucioso detalle de esta obra. De verdad es buenísima. Pero bueno, por el momento nos estamos centrando más en la vida de Hermann Hesse. Pero es que les juro que no puedo diferenciar el libro de su biografía, de su autobiografía. Y bueno, esto me ayuda a entender y a mejorar el guión que ya tengo del siguiente video. Sigamos. La siguiente etapa es la adultez temprana. El conflicto planteado es el de intimidad versus aislamiento. Y el ciclo vital de la familia es el encuentro, o sea, cuando ya te unes o decides juntarte con una pareja.
Como ya les había mencionado, Hermann Hesse era una persona muy sensible. Entonces eso que antes lo veía como debilidad, lo empezó a hacer su fortaleza refugiándose en la lectura. Al principio empezó trabajando como aprendiz en librerías y poco a poco fue escribiendo sus propios libros y trabajando con editoriales. Hesse logra independencia económica y consigue su carrera literaria. Después se casa con una mujer llamada María Bernoulli en 1904 y tuvieron 3 hijos. Se escucha muy bonito, pero realmente nunca logró una intimidad real con esta mujer. Esto debido a que arrastraba los conflictos de otras etapas y no había terminado de solucionar muchas cosas en su vida. Bueno, y también tiene que ver con su laburo, ya que para escribir necesitaba aislamiento social, porque siempre fue como muy íntegro y necesitaba como ese espacio y ese silencio. Estar con una pareja y con tus hijos te demanda atenciones, afecto y pues claro, convivencia constante, lo cual le terminaba generando ansiedad, asfixia y al final culpa, ya que no podía lograr un equilibrio entre su laburo y la vida que tenía con su esposa y sus hijos. Aquí el conflicto se resuelve más hacia el aislamiento que hacia la intimidad. Después venimos a la adultez media. A pesar de que él se aislaba de su familia, realmente eran periodos en donde él escribía un libro, así que nunca fue un padre ausente. Pero siempre que tenía que escribir algo, se encerraba con él y únicamente hablaba consigo mismo. El conflicto planteado para esta etapa es la generatividad versus el estancamiento. Y el ciclo vital es los hijos y su adolescencia. Paradójicamente, donde Hesse sí logró generatividad fue en su obra, aunque de cierto modo fallaba como esposo y padre tradicional. Por la década de los 20 fue cuando escribió Demian Siddhartha y Lobo Estepario, un libro del cual después ganaría el Premio Nobel de Literatura, influyendo a generaciones enteras y cuestionando la moral, la religión y la identidad. Pero esto no fue tan bonito como se escucha, ya que mientras él escribía Demian, su esposa fue diagnosticada con una psicosis severa. Poco a poco se fue fracturando su relación y al final se terminaron separando. Y esto nos lleva a la última etapa, que es la de la vejez. Aquí el conflicto es integridad versus desesperación y el ciclo vital es reencuentro y vejez. Esto de reencuentro tiene que ver, es la etapa posterior a cuando los hijos se marchan y el reencuentro prácticamente es para reformar tu vida si es que tienes planes, en este caso no, pero si siguiera con su pareja para reorganizarse, porque es muy diferente cuando estás con los hijos y todo eso y pues cuando ya no hay hijos en casa. En esta etapa fue cuando Hesse recibió el Premio Nobel de Literatura por su obra Lobo Estepario. Pero no vivió esto con euforia, sino con una herida enorme, con serenidad distante, ya que pues sí reconocía que había sufrido mucho. Digo, a pesar de que ya era una persona adulto mayor, pues obviamente tenía un montón de heridas que aún no había sanado. Pero pues ya al final no le quedó de otra que aceptar su sufrimiento y reconocer sus errores. Pasó sus últimos años de vida en Montagnola, Suiza. Murió el 9 de agosto de 1862 a la edad de 85 años y pues para este punto los últimos años de vida se la pasaba pintando acuarelas y escribiendo algunos libros. Su causa de muerte fue una hemorragia cerebral mientras él estaba dormido. Así que realmente no hubo escándalo ni nada, fue una muerte sin dolor. Terminando con esto, entendemos que Hermann Hesse no fue feliz en el sentido tradicional y que al inicio estuvo muy reprimido por muchos años de su vida, por su crianza mayormente. Así que la pregunta ya no es, ¿Demian es una autobiografía? Sino más bien, ¿cómo no iba a serlo? La verdad hice este video un tanto breve, ya que puntualizando cada aspecto y momento crucial en la vida de Hermann Hesse, realmente hubiera podido hacer un video como de 3 horas. Al inicio Demian parece un libro así re tranquilo en donde no pasa nada, ¿no? Solo es como la vida de un adolescente que está pues en plena juventud, pero conforme va avanzando se va poniendo muy fuerte, ¿no? Un poco turbia en algunos puntos, pero se va poniendo bastante profunda. Bueno, así que espero que les haya gustado este video. Comenten qué les pareció el video y qué opinan de Hermann Hesse. Sin nada más que decir, más que agradecerles por haberse quedado hasta el final, pues gracias, adiós.